les parece bien, yo haría una introducción breve con cuál es el trabajo que hace el equipo de antropología y después abriría directamente las preguntas para que ustedes se saquen las dudas en la medida en que yo se las pueda sacar. Hay una cantidad enorme de cosas que no conocemos. Y siguiendo el buen consejo del compañero y amigo Leo, con el que vivimos juntos, me interesa que se sepa que yo formo parte de un equipo, ¿no? Todo lo que sabemos o lo que puedo yo hablar tiene que ver con conocimiento acumulado, que no es un conocimiento personal, es un conocimiento institucional en el mejor sentido, digamos, porque el trabajo que el equipo se impuso hace más de 40 años es la identificación de las víctimas de la represión clandestina, y ese es un trabajo que no se puede hacer solo, no lo puede hacer una persona sola. Eso tiene que ser un conjunto de personas con conocimientos distintos que van aportando lo suyo en un colectivo, y ese es el colectivo que va avanzando. Si yo me presentara ante ustedes como una persona que hace esto solo, estaría, digamos, desconociendo el trabajo de mucha gente o apropiándome de mala manera del trabajo de mucha gente que hizo y que va a seguir haciendo este trabajo cuando los que somos más grandes, por razones biológicas, lo tengamos que dejar de hacer, porque lo cierto es que a lo largo de su historia el equipo ha recuperado los restos de casi 1.800 personas, de los cuales se han identificado más o menos 1.000, un poquito más de 1.000. Eso, en aritmética, quiere decir que hay 804 personas que sabemos que son víctimas de la represión y que no están identificadas. La pregunta que se impone es ¿por qué no están identificadas? Bueno, no están identificadas porque toda identificación ahora se puede hacer, y es un gran avance en los últimos 20 años, por comparación genética, pero toda identificación se hace por comparación, y para que surta efecto esa comparación tiene que haber dos términos. El término desconocido, esto es, hablando en términos genéticos, la secuencia de la persona recuperada en condiciones que se sabe que son víctimas de la represión, por ejemplo, recuperada en contexto de hallazgo en la costa de Santa Teresita. Bueno, sí, esa persona es una víctima de un vuelo, pero no está dando con ningún familiar que haya dado muestra de sangre. Justamente lo que está faltando es el otro término de la comparación, que es lo que nosotros llamamos muestra de referencia. Son las muestras de familiares lo más cercano posible, que permite establecer que la muestra de referencia se comporta como madre, hijo, padre, hermano de la muestra incógnita, lo cual significa que es la persona que se está buscando. Eso se hace masivamente, pero ya les digo, tenemos este enorme déficit de 800 personas que sabemos que son víctimas, pero que no se pueden identificar. El rigor no solo porque no haya muestras, sino que a veces lo que sucede es que la muestra es insuficiente, porque, por ejemplo, es una muestra lejana, es una muestra de un primo, ¿no? Entonces, un primo es una muestra que tiene cuatro eslabones para llegar a la persona, entonces la indeterminación es muy grande y por ahí la muestra de un primo no alcanza para identificar a una persona. Eso no importa. Nosotros recibimos todas las muestras y hacemos en cualquier ocasión pública como esta, invitamos a la gente a que nos ayude a difundir ese mensaje de que si vos tenés un familiar o conocés una familia que haya perdido a alguien en estas circunstancias, que se le diga que puede dar una muestra, que la muestra es gratuita, que se puede dar incluso en domicilio, que no genera ningún riesgo para la salud y que tampoco genera ninguna responsabilidad específica. Quiero decir, hay familias que no pueden, habiendo identificado a su familiar, no lo pueden retirar. Hay varias familias todavía. Y bueno, se espera que la familia lo pueda retirar, pero aunque la familia no lo retire nunca, ya no es una persona no identificada, es una persona identificada. Entonces, la historia de esa persona, en definitiva, tiene una conclusión humana, ¿no? No es que desapareció, es que la mataron en tales circunstancias. Entonces, el trabajo que el equipo hace para llegar a esa identificación, que diríamos es el objetivo último, implica también trabajo de investigación. El trabajo de investigación es muy importante para saber, para poder hacer el salto de lo que se conoce de una persona, la historia de una persona que desaparece en una fecha determinada, y lo que se pueda saber en base a esa historia, de a dónde pueden haber llevado, a qué centro clandestino pueden haber llevado a esa persona.
Eso se puede hacer por vinculación con otras personas que están siendo secuestradas contemporáneamente, por alguna cuestión de familiar que se sepa que se iba a encontrar con una determinada persona. Y ese trabajo tiene por lo menos dos grandes objetivos. Uno es seguir el rastro de la persona, ¿no? Mostrar que esos agujeros negros que eran los centros clandestinos no funcionaban tan perfectamente y que afortunadamente, fundamentalmente por la gente que era liberada de los centros, se sabe cosas de los centros, entonces se puede seguir el rastro de muchas personas que estuvieron en el centro clandestino. Es como una pequeña victoria ya eso de por sí. Pero la otra cosa, ya más específica en términos de identificación, es que saber dónde una persona estuvo, a nosotros nos permite saber a dónde la tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque había centros clandestinos, sobre todo los centros más grandes. Había... ¿Me pongo más lejos? ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha bien. Bueno, había centros clandestinos, entre ellos los más grandes, y ahí nos estamos acercando a Campo de Mayo, uno de los más grandes. Yo siempre me niego y me parece de muy mal gusto decir cuál es el centro clandestino más grande, porque no sabemos cuál es el centro clandestino más grande y aparte no tiene la menor importancia, porque así sea un centro clandestino donde se aparece una persona, esa persona hay que identificarla. Entonces, esa especie de competencia, a ver cuál centro clandestino más grande, más chico, y me parece que cuanto más uno sabe, se da cuenta de que es tan difícil es hacer eso, porque no sé si, incluso depende de las épocas, quizá en una época hubo un centro clandestino que tuvo mucha más injerencia que otro, pero la verdad no tiene la menor importancia la cantidad en este aspecto. Interesa sí saber que los centros más grandes, Campo de Mayo, Escuela Mecánica, el circuito histórico de la Policía Federal, que fue Superintendencia, Azopardo, Atlético, Banco, Olimpo, esos centros no solo eran los más grandes, sino que también eran los centros que tenían acceso o tuvieron acceso durante casi todo su tiempo de existencia a vuelos, ¿no? Eso quiere decir que desafortunadamente esos centros, los que mataron a tantas personas, tenían un mecanismo de disposición muy efectivo. Después, si da el tiempo, o si hay alguna pregunta, podemos hablar un poco más sobre vuelo. Y después, si una persona estuvo en uno de esos centros, hay varias características que permiten darse cuenta. Uno más conocido de todo, la numeración, ¿no? Tanto Campo de Mayo como la Escuela Mecánica numeraban a las personas detenidas con cifra de 3 números. En el caso del Atlético Banco Olimpo, al principio usaron números, pero después usaron letra y número. Eso permite rápidamente saber en dónde estuvo una persona, y hay personas que estuvieron en lugares y que no saben qué lugar era, pero si uno conoce el número, bueno, tiene una idea de, más allá de las características específicas que cada centro tenía. Bueno, hay un tema de bajar 13 escalones en el caso de la Escuela Mecánica, el tema del campo en el caso del Campito, o también escuchar la cancha de River en el caso de la Escuela Mecánica. Superintendencia, o sea, el circuito de policía es un poco más complicado, pero también, bueno, había una leonera, cada centro tiene su propia característica. Pero entonces, si en vez de ir a alguno de estos tres grandes centros del área metropolitana, hay un dato cuantitativo pero muy interesante que no se conoce mucho, y es que 2/3 partes de las personas desaparecidas en el área metropolitana, esto es Buenos Aires, Gran Buenos Aires y La Plata, 2/3 partes de las personas desaparecidas en el país desaparecieron en el AMBA. 66% de las personas desaparecieron en el AMBA. Quiere decir que se las disputaron estos tres grandes centros que dijimos, y más allá de otros más pequeños como Orleti, pero sobre todo el circuito de policía de la provincia de Buenos Aires, que tenía centros clandestinos más chicos, no tan centralizados, y que no tenía acceso a aviones. Entonces, eso ya es un primer paso para saber en dónde tenés que buscar a las personas que estás buscando. Como vamos a hablar sobre todo del Campo de Mayo, que los centros clandestinos, estos tres grandes centros clandestinos, hayan tenido acceso a aviones para hacer vuelos, no quiere decir que todas las víctimas de esos centros hayan ido a vuelo. No lo sabemos. Seguramente un porcentaje muy alto, sí, pero también conocemos, por ejemplo, en el caso del Atlético,
momentos en que decidieron, en la superintendencia, decidieron sacar 30 personas y fusilarlas en Fátima, cerca de Pilar, el 20 de agosto del 76. Quiero decir que también hacían otras cosas. Bueno, en Campo de Mayo también, el 1 de julio del 76, mataron a 17 personas en frente del arsenal de Luca, o también mataron a 4 o 5 personas en Bancalari, también por esa fecha. Quiero decir, hay de todo, ¿no? No necesariamente una tendencia mayoritaria implica todos los casos. Sobre todo, que esto sí es algo muy importante que yo le transmita, es que cuando yo me pongo a hablar en este micrófono y tiro algunos de estos datos como tiré, uno puede tener la idea de que hay un gran conocimiento. Y no es que haya un gran conocimiento. Hay un conocimiento específico de algunas cosas en un mar de incertidumbre. Hay muchísimas cosas que no sabemos. Uno puede pensar que sabemos cuántas, y lo sabemos, o podemos saber cuánta gente pasó por cada centro, pero cuando uno tiene que poner el nombre a esa gente, son enormes las lagunas de gente que no sabemos en qué lugar estuvo. Como es más atractivo y más, digamos, llama más la atención el caso de las personas que sí se sabe que estuvieron en un lugar. Y por ahí no se tiene en cuenta que en cualquier centro clandestino es más la gente que estuvo y no se sabe que estuvo que la gente que estuvo y se sabe que estuvo, ¿no? Por eso quiero decir que es inevitable cuando uno hace un discurso que vaya pisando en los lugares que conoce, pero también es importante transmitir que hay muchas cosas que no se conocen, ¿no? Por eso no se pueden decir, por ejemplo, qué centro fue más grande, si eso tuviera alguna importancia. No se puede decir porque hay muchas cosas que no sabemos. Pero entonces, volvamos a las cosas que sabemos. Sabemos que Campo de Mayo empezó a utilizarse como centro clandestino incluso antes del decreto de la zona 4, ¿no? Que creo que es el 28 de mayo del 76. Ya antes de eso el Campo de Mayo estaba siendo utilizado. Sabemos que Campo de Mayo tenía centros, o tuvo en algunas épocas, centros satélites, o sea que había lugares previos, muchas veces las comisarías o las brigadas donde por ahí llevaban antes a las personas para después llevarlas a Campo de Mayo. Y de estos 3 centros, no importa, insisto, cuál sea el más grande, seguramente del que menos sabemos es del Campo de Mayo. ¿Por qué? Bueno, seguramente una de las cuestiones es que hay menos liberados del Campo de Mayo que de los otros centros. Y lo que casi no hay son liberados de periodos muy largos, que sí los hay en la Escuela de Mecánica y también algunos en el circuito atlético Banco Olimpo. Es un Campo de Mayo muy difícil que pase, ¿no? No hay personas que hayan estado 3 años en Campo de Mayo, 2 años en Campo de Mayo y hayan sido liberadas. Eso es un gran déficit que tenemos. Y eso implica utilizarla en el mejor sentido, ¿no? Utilizar la imaginación para saber quiénes pueden haber estado en Campo de Mayo, haciendo ese ejercicio que yo les comentaba antes de decir, bueno, si tal conjunto de personas fueron secuestradas al mismo tiempo, septiembre del 77, bueno, sabemos que hay un grupo de personas, no solo el grupo de personas de ferroviarios del que acabamos de hablar, sino un grupo grande de personas que entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre del 77 están siendo secuestradas, o sea, muy encima, muy arracimadas, ¿no? Bueno, lo más factible es que todas esas personas hayan estado en un centro clandestino y que ese centro clandestino haya sido Campo de Mayo. Así como lo hacemos en ese caso, se puede hacer con otras caídas en otros lugares, pero también hay muchas caídas muy grandes que no sabemos a dónde fueron, porque ninguna de esas personas fue vista en ningún lado. En lo que al trabajo de identificaciones se refiere, Campo de Mayo, esto es abuelo pájaro, ¿no? Por ahí me puedo olvidar de algo y después, si quieren, después en las preguntas me lo hacen conocer. Pero hay algunas salidas, como esta que yo decía del 1 de julio del 77, donde matan a 17 personas en el arsenal de Luca. Algunas de esas personas fueron identificadas, mayoritariamente eran obreros del Carlo, que habían sido secuestrados en abril y mayo del año anterior, muchos obreros del Carlo.
y gente vinculada con sindical, Columna Norte en general. Después está el grupo que matan como represalia un poco atrás del atentado a Cardoso, cuando matan a Raimundo Moro y 4 personas más en Bancalari y acceso en el arroyo Bancalari. Lo interesante de estas salidas es que nos dan una oportunidad, o nos dieron una oportunidad de hacer algunas identificaciones, porque las 17 personas que fusilan en el de Luca las entierran como NN en el cementerio de San Isidro, en el municipal. Y las 5 que matan en Bancalari también las entierran como NN en el cementerio de San Fernando, porque le correspondía a San Fernando. Y después están los casos de vuelo de Campo de Mayo. Algunos casos comprobados de vuelo de Campo de Mayo. Están los casos de las apariciones Colonia en mayo de 1977, donde aparecieron, hasta ahora se identificaron, de las 3 personas que aparecieron, se identificaron 2. Uno es el papá de Victoria Montenegro, que había sido secuestrado junto con su mujer en zona norte y seguramente llevados a Campo de Mayo, donde nadie los vio, pero la suposición de que estuvieron en Campo de Mayo viene porque Slav, que es el apropiador de Victoria, en ese momento trabajaba en Campo de Mayo. ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿se escucha? Yo como introducción haría esto, si me interesa, porque se daba en la convocatoria, quedaba muy claro que hay dudas en relación a lo que se puede y lo que no se puede hacer en Campo de Mayo. Por eso me interesa que me pregunten qué dudas tienen, así no uso mucho tiempo en una introducción, que en todo caso si hay dudas específicas sobre el trabajo del equipo me la pueden preguntar también. ¿Sí? Primera pregunta de honor. Primera pregunta. Bueno, hace unos años, creo que hace 2 años más o menos, se hizo por intermedio de esos aviones que se hizo la investigación en los 3 centros clandestinos más grandes, que fue Campo de Mayo, Buenos Aires y Tucumán. Yo quiero saber lo de Campo de Mayo, qué pasó, si se encontró algo, porque la verdad eso se hizo, pero nunca pudimos saber qué pasó. El escaneo. ¿Cómo? Era lo del escaneo. El escaneo. Que se hizo. Ah, sí, el líder, sí, no, se hizo y dio resultado. Lo que pasa es que, para los que no conocen el procedimiento, el líder es un escaneo que se hace a una distancia de la Tierra con un avión que va a recoger, o sea, tira un haz de luz, de láser, y lo vuelve a recoger. Con eso se puede hacer un paneo muy exacto de la superficie de la Tierra. Incluso se puede hacer abajo de árboles, abajo de follaje, porque como el haz tiene más o menos de llegada, tiene un diámetro de 50 centímetros, puede pasar entre el follaje. Entonces se hizo y se entregó al juzgado el escaneo de ese líder. Marcó algunas. El líder no es como el georradar. El georradar es otro mecanismo de prospección. Lo bueno que tiene el líder es que te puede hacer un paneo de la superficie entera de Campo de Mayo, ¿no? Con una grilla de vuelo que es lo que se hizo. Otro mecanismo de búsqueda es el georradar. La diferencia es que el georradar se pasa como una máquina de cortar pasto. Entonces, pasar el georradar por todo Campo de Mayo y no puede pasarse por superficies que no sean planas, como más o menos esto, ¿no? Una especie de cancha de fútbol o cosas así. El georradar detecta anomalías, no es que ninguno de estos detecta nada en particular, siempre detectan características secundarias, ¿no? ¿Qué quiere decir? El georradar pasa, tira un eco, tira y devuelve el eco, ¿no? Entonces, supongamos que lo pasara en este terreno, ¿no? Vienen con el georradar y lo pasan cada 50 centímetros, hacen una grilla así, ¿no? Y lo pasan por todo el terreno. El georradar te va a decir, en este terreno el 98% del eco es así, es
de esta manera, esa es la norma, ¿no? Bueno, pero hay un 2% donde hay una anomalía, donde la ida y vuelta del eco actuó de manera distinta. Tardó más o tardó menos, pero la consistencia del terreno a 2 metros, depende de la antena, pero vamos a decir a 2 metros, es distinta. ¿Por qué es distinta? No sé por qué es distinta. Puede ser distinta por una anomalía geológica, porque hubo un árbol hace 500 años, porque hicieron un pozo y enterraron a una persona, porque hicieron un pozo y enterraron a un perro hace 10 años, no se sabe por qué, pero hay una anomalía. Entonces eso te permite en un territorio relativamente, digamos, establecido, no demasiado grande, decir, bueno, si hay algo enterrado, eso sí tiene que ser una anomalía, porque no es que enterraron a toda gente, sería como pasar un georradar en un cementerio, sería una contradicción, porque justamente la norma en el cementerio es que haya gente enterrada. Entonces sería, donde no hay gente enterrada en un enterramiento clandestino, lo anómalo es algo que se hizo, por ejemplo un enterramiento, pero que está en un punto determinado. Lo que se hace es, pasando el georradar, detectar las anomalías, excavar las anomalías para ver si es un perro, si es una falla geológica, si es cualquier otra cosa o es lo que está buscando. Lo del LIDAR no es tan exacto, pero sí te permite hacer un relieve estricto de una gran superficie como puede ser Campo de Mayo. ¿Para qué? Históricamente el LIDAR, hasta hoy, no ha conseguido detectar fosas. Ha conseguido detectar, por ejemplo, en Centroamérica había una ciudad maya que nunca la podían ver porque estaba toda cubierta de follaje. Bueno, pasaron el LIDAR y se dieron cuenta que había estructuras más o menos cuadriculadas y dijeron, la naturaleza no hace eso. Bueno, así descubrieron un templo. Puede ser útil. Ninguno va a ser un detector decimos acá, ¿no? El LIDAR te permitió hacer una especie de mapeo general de Campo de Mayo, donde está lleno ya no anomalías, pero digamos de pequeñas hendiduras, que son producto de, bueno, la utilización de Campo de Mayo como lugar de entrenamiento militar, los pozos de zorro, está lleno. Las más extrañas de esas conformaciones se buscaron y se descartaron, ¿no? Quiero decir, hasta ahora, eso que se hizo con los aviones, el LIDAR, no dio una respuesta a la posible existencia de fosas clandestinas dentro del Campo de Mayo. También hay una cuestión, no sabemos, hablando de todas las cosas que no sabemos si hay fosas clandestinas en Campo de Mayo. Puede que las haya, un centro clandestino tan grande suele tener circunstancias en las que una persona fallece, por las condiciones en que se vive ahí, y por ahí la forma, que indudablemente era la forma más común de disponer de los cuerpos de las personas asesinadas en Campo de Mayo, que es el vuelo, no está disponible y pueden en un lugar haber hecho una o dos, no muchas, quiero decir, sepulturas. No hay testimonios estrictos sobre esto, como sí los hay, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Mecánica. En el caso de la Escuela de Mecánica se sabe que en algunas ocasiones utilizaron como una especie de crematorio artesanal el campo de deportes, por eso se hicieron excavaciones en el campo de deportes y todavía se van a seguir haciendo, porque aparte sí hay testigos que estaban haciendo su ciclo de educación en la Escuela de Mecánica en ese momento, de que había quemadura de personas por el olor, efectivamente, en el campo de deportes, que quedaba del otro lado. No sé, si ustedes conocen la Escuela de Mecánica, de un lado de lo que hoy es la autopista está la Escuela de Mecánica y enfrente está el campo de deportes. Todavía falta hacer excavaciones en un sector del campo de deportes, seguramente se va a hacer a lo largo de este año. Hasta ahí podemos tener cierta determinada certeza de que en principio eso no se usó para hacer un... Ahora, el Campo de Mayo es enorme. Y los mecanismos que uno tiene para detectar esto son los que yo les acabo de contar. Incluso la utilización del LIDAR era una utilización, era como una apuesta, un albur, porque lo que puede hacer el LIDAR es eso. Tenemos un mapa de la superficie de todo Campo de Mayo muy exacto. Pero en ese mapa, no se ven cosas que indiquen que haya ahí una sepultura. En Córdoba, desde el principio,
desde el mismo juicio donde yo conocí a Iris, declaró un campesino cordobés que se llama Solanille, al que las defensas se encargaron de denostar diciendo que era borracho, que era... todas las cosas. Bueno, Solanille decía que él había visto enterramiento en la Loma del Torito. Estoy hablando del año 85, él se había presentado 2 años antes. Entonces, la Loma del Torito se cuadriculó en los lugares que aparentemente eran aquellos en donde podía haber quedado algo, se cuadriculó y se trabajó durante mucho tiempo. Mientras se trabajaba la Loma del Torito, es enorme, estamos hablando de 80 hectáreas, 90 hectáreas, es mucho terreno para excavar. Mientras estaba haciendo ese trabajo, apareció un militar arrepentido, que se llamaba Bruno Laborda, que contó cómo en el año 79, por la avenida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Menéndez decidió remover los restos de esas inhumaciones clandestinas, no solamente en Córdoba, sino también en Tucumán. Y eso se hizo. No sabíamos, pero era muy... Pudimos hablar con este señor Bruno Laborda y era muy lógico lo que planteaba y no, digamos, era muy detallado, no parecía un delirio. Lo cierto es que se siguió excavando en Córdoba durante mucho tiempo y no se encontró nada, en la Loma del Torito, mucho tiempo. En septiembre de este año se volvió a hacer, o sea, mirá, cómo el líder sirvió para algo. El líder se pasó en Campo de Mayo y también se pasó en Córdoba, en la Loma del Torito, y en otro lugar de Córdoba que se llama José de la Quintana. A raíz del paso del líder, una de las cosas que se trata de hacer para que la información se enriquezca más es conseguir fotos aéreas antiguas, ¿no? En el caso del Campo de Mayo son pocas porque, aunque las hubiera, se sabe que como son secreto militar, la destruyeron. Bueno, en el caso de Córdoba también las tendrían que haber destruido, pero había una foto aérea, o sea, para mejorar el trabajo del líder se rescató una foto aérea del año 79 de la Loma del Torito. Y en esa foto aérea se veían las máquinas trabajando. Eso fue también. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque para que ustedes interpreten que esto es un trabajo de aproximación, donde si como pasó en La Perla, vos estabas excavando a 2 metros del lugar donde ibas a producir ese hallazgo, cavaste y no encontraste nada. Esto pasa. Bueno, se empezó a excavar en septiembre del año pasado en La Perla y al tercer día de excavar aparecieron restos humanos. No aparecieron restos como uno pensaría de una inhumación clandestina, un esqueleto entero o 10 esqueletos enteros, como sí había pasado en el Arsenal de Ascuénaga, donde este operativo limpieza lo hicieron evidentemente más descuidadamente o con menos información, sino que apareció lo que había dicho Bruno Laborda, aparecieron los restos de lo que removieron en el año 79. ¿Sí? Eso es lo que apareció ahora en La Perla. Obviamente el trabajo recién está empezando, va a haber que hacer mucho más trabajo porque por ahí también se pueden haber olvidado sepulturas enteras. Eso se va a ir sabiendo en la medida que el trabajo avance. Pero lo que ya quedó comprobado, y yo no puedo avanzar mucho en este sentido porque esto se está decidiendo en este momento, que se van a identificar seguramente algunas personas a partir de esos restos óseos. ¿Cuántas? No sabemos. Pero estamos muy esperanzados porque, como empecé cuando vos me hiciste la pregunta, seguramente casi todas las personas que fueron secuestradas en Córdoba pasaron por La Perla y fueron inhumadas en ese lugar. Puede pasar que cada tanto, afortunadamente, menos de lo que uno querría, aparecen informes de inteligencia, porque llevar adelante una campaña de represión como la que llevaron adelante no se hace de memoria, ¿eh? Hay mucho documento de esto. Así como yo les conté lo de Tucumán, hay organigramas, informes de inteligencia que hablan de personas que ellos desaparecieron. En muchos casos con nombre y apellido. Es una prueba, ¿no? Pero en esos casos
vos te podés fijar donde por ahí nombran a 200 personas, cuántas veces están denunciadas. Y yo te diría que en general todas ellas, o por ahí hay una que no está denunciada. Incluso vos podés conocer a alguna persona que sabés que está desaparecida y no fue denunciada. En el caso de Tucumán en particular, lo que pasa es que a partir de esta nómina, vos sabés, porque esa nómina aparte no solo dice el nombre, el apellido y el apodo, sino que dice el destino, ¿no? Entonces dice Libertad o DF. Bueno, todos los DF están denunciados, ¿sí? Y muchos de los Libertad, de los que dicen Libertad, no declararon nunca, eso también pasa, ¿no? Hay mucha gente que estuvo ahí, que fue liberada y que nunca quiso declarar, ¿no? Eso sí pasa. Pero yendo a lo que ustedes me preguntaban, yo creo que el subregistro no es tan grande, ni en Tucumán ni en ningún otro lado. Yo quería comentar, porque yo soy una de las ex detenidas desaparecidas del Campito, cuando llegaron ahí que nos blanquearon, que nos pasaron a Olmo, bien digo, trajeron a 3 chicas de Córdoba, 2 eran del Partido Comunista y una era del PRT, y la habían traído en avión, venían así, con la cintura así, porque al traerlas en el avión, las bichas, como le decían ellas, que eran las que lo puteaban, se les sentaban la cintura, la ponían a ellas como si fuera un animal y arriba se les sentaba. Y una de las chicas le habían puesto le habían volado las impresiones con unos cables eléctricos para que no tuvieran, bueno, se la querían llevar a la sanidad y nosotros nos opusimos y la curamos nosotros. Y como pudimos la curamos y salvó, porque venían con las manos sangre pura, era terrible eso. Por eso digo que de Córdoba tenemos varias compañeras, de Córdoba, de Mendoza, teníamos de Tucumán, y bueno, entre nosotras mismas nos curábamos. Quería aclararles eso.